Lucas capítulo 14, en el versículo 25. Le he titulado a este mensaje: ¿cómo puedo ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Voy a volverlo a mencionar. ¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Y es que pensando en que nosotros estamos tratando de agradar a Dios y de servirle, y pensando en que esto es una escuela, hermanos, todos los días el Señor nos enseña algo. De eso le empecé a hablar ahorita. Nadie puede asegurar que ya lo sabe todo en el Señor. Amén. Nadie puede asegurar que ya el Señor lo hizo pasar por todos los procesos. No. Siempre el Señor, desde el más joven hasta el más anciano, siempre el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Y dígamelo a mí, que llevo muchos años buscando de Dios, y cada día que pasa encuentro algo nuevo en Dios en que refugiarme. Encuentro nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, encuentro cosas buenas por las cuales dedicarle mi tiempo a Dios, cosas sorprendentes y maravillosas que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero que a veces tienen que pasar cosas extraordinarias para que valoremos y nos demos cuenta de que el Señor está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso vamos a hablar hoy, gloria al Señor. ¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Hace unos días me tocó una enseñanza, gloria, me tocó una predicación, más bien era un culto de evangelismo, y donde estaba predicando hablábamos sobre Jesús, sobre la vida del Señor Jesús, y tocábamos precisamente de pasadita algún ejemplo sobre los apóstoles. Y yo decía en la predicación, ¿verdad? Gloria a Dios, lo que el Señor ponía en mi mente y en mi corazón acerca de las decisiones que habían tomado aquellos apóstoles, que primero fueron discípulos y luego fueron apóstoles, y tuvieron que dejarlo todo por el Señor. Muchas cosas dejaron por seguir a Jesús. Amén. Pensando en esto, ¿verdad? Es que hoy, ¿verdad? Desarrollamos un poquito mejor el tema, y de esto se trata: ¿cómo puedo yo ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Así pues, verso 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor, por esta palabra. Hoy queremos realmente, Señor, de verdad, que nos hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Porque en serio, Señor, de verdad queremos ser los mejores discípulos tuyos. Y si no nos enseñas, Señor, esta tarde, ¿cómo podríamos serlo? Trataste 3 años y medio con aquellos apóstoles. Señor, nosotros necesitamos que así también nos tengas paciencia y nos ayudes a crecer. En esta tarde te pedimos que nos des, Señor, entendimiento, y que estos minutos podamos aprender algo nuevo, y que podamos salir de este lugar considerando, Señor, realmente cómo podemos ser mejores discípulos tuyos. Gracias, Señor, en esta tarde. Ponemos esta actividad en tus manos. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios.
y vamos a tratar de enfocarnos, gloria a Dios, en breve, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ahí en donde estábamos leyendo este versículo es muy claro y narra, ¿verdad?, tres cosas que un discípulo debe considerar. Gloria a Dios. Y vamos a tratar de entenderla, gloria a Dios. Porque discípulo, gloria al Señor Jesús, significa, es una persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Ese es el discípulo. En el griego, matetes, que significa alumno o principiante. Ustedes consideran en la escritura cuando alguna vez le dicen rabí al Señor, y rabí significa maestro, amén. Él es el maestro, Él es rabí, y nosotros somos matetes, gloria a Dios. Nosotros somos los alumnos, somos los principiantes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces nosotros, si queremos ser como Él, porque Él ha prometido que los que quieren ser como Él van a tener una vida eterna, hermano, gloria a Dios, en el cielo con el Señor. Si nosotros queremos ser como Él, tenemos que andar como Él anduvo. Y tenemos que aprender de lo que Él hizo y la manera como Él enseñó a aquellos primeros discípulos. Amén. A ellos les tomó 3 años y medio que el Señor les estuviera dando enseñanza. Yo me he fijado muchas de las veces, ¿verdad?, que alguien acepta al Señor y rápido, inmediatamente, ¿verdad?, quiere hacer cosas como si fuera grande en el reino de los cielos, gloria a Dios. Y en los primeros días, en los primeros meses, ¿verdad?, hacen cosas, ¿verdad?, gloria a Dios, de las cuales todavía no están preparados, gloria al Señor Jesús. Quiero considerar, ¿verdad?, que a los verdaderos discípulos del Señor, los que aprendieron directamente del Maestro, les tomó 3 años y medio aprender del Señor algunas cosas, porque otras el Señor se las entregó después de que vino el Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo ellos nada más estaban mirando, observando el modelo, la conducta de Jesús. Bueno, yo quiero decirle que así también nosotros necesitamos un proceso largo, que no solamente requiere de 3 años o 3 años y medio, porque aquellos primeros discípulos duraron 3 años aprendiendo directamente del Señor, pero nosotros a veces, gloria a Dios, tenemos una distancia considerable con el Señor todavía. No hemos todavía hecho una posibilidad real de estar cercano al Señor, de atraer su presencia a nosotros y compartir con el Señor nuestro día a día, compartir todo lo que hacemos. No, a veces, ¿verdad?, no consideramos de esa manera al Señor, sino que lo tenemos distante y solamente atendemos su llamado cuando nosotros mismos padecemos alguna necesidad. Cuando nosotros mismos sentimos necesidad de Dios o de una palabra de bendición para nosotros, es cuando nos acordamos del Señor en oración. Y es cuando leemos la Biblia y buscamos, empleamos estrategias de búsqueda al Señor, pero solamente cuando nosotros tenemos necesidad. Los discípulos, hasta que no vino el Espíritu Santo, empezaron a comprender las cosas de lo sobrenatural. Y hay veces que nosotros podemos mirar el ejemplo y queremos hacer lo que nuestro maestro hace con el ejemplo, pero humanamente, y lo hemos hablado, se nos hace sumamente difícil terminar con algunas cosas que nos estorban, soltar algunas debilidades que tenemos, dejar ir algunas cosas en nuestra carne para poder ser libres de seguir a Jesús. Y no va a ser hasta que no venga el Espíritu Santo, esa otra parte en la que el Señor va a empezar apenas a tratar con nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad. Alabamos al Señor. Así que, hermano, puede ser un proceso largo. En algunos es muy rápido, porque depende también, ¿verdad?, de la misericordia del Señor. No es del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Pero el Señor va a fijarse también en el corazón de las personas. Si su corazón es limpio, es genuino, si su corazón es de un verdadero adorador, rápido usted va a estar dando frutos para la gloria de Dios. Rápido. Si usted aprende a cerrar puertas al mundo, pronto el Señor estará dando resultados en usted. Alabamos al Señor Jesús. Ahora, hay 4 cosas en este versículo que leíamos que nos van a enseñar acerca de cómo ser buenos discípulos del Señor. Y lo número 1 dice que debe usted aprender a aborrecer
¿Cómo es eso posible si el Señor manda a amar aún a nuestros enemigos? Gloria a Dios. Algunos dicen que la Escritura se contradice cuando llegamos a conclusiones como esta o a textos como este. Pero la realidad es de que no es así. Cuando hacemos un análisis profundo, nos damos cuenta que el Señor ha sido bueno. Y en este caso, el Señor está hablando, ¿verdad?, de algo que en el griego significa sentir horror. Amén. Eso significa aborrecer, sentir horror. No está diciendo que usted tenga que despreciar a sus padres. No está diciendo que usted tenga que despreciar a su esposa o a sus hijos si ellos no quieren servir al Señor. No. Cuando hay desprecio no hay amor. Pero el Señor nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, cuando habla la palabra aborrecer, hay una connotación que también implica el dejar o abandonar. Amén. Entonces el Señor allí se está refiriendo a que nosotros seamos capaces, plenamente entendidos, de que va a ser necesario en ocasiones abandonar, dejar temporalmente a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa si es necesario, por seguir al Señor. En otras palabras, el Señor está diciendo en este punto que Él debe ser tu prioridad, el número uno. Si usted no ha sido capaz de poner en primer lugar las necesidades del reino, las necesidades del Señor, usted todavía no es digno de ser un buen discípulo del Señor. Y la prioridad es lo más importante. En ocasiones, ¿verdad?, los hermanos se dejan llevar por cualquier asunto que no tenga que ver con mandamientos del Señor. A veces los cristianos se enredan en asuntos que no tienen nada que ver con la familia de Dios, que es nuestra familia principal, sino que a veces nos enredamos en asuntos familiares de índole personal y dejamos de lado al Señor. Bueno, sígase esforzando. Si usted todavía está en esa etapa de madurez, sígase esforzando. Usted está tratando de ser un buen discípulo, pero no va a ser un buen discípulo hasta que no aprenda a dejar, a abandonar las cosas del mundo. Alabamos al Señor Jesús. Entonces, si alguien quiere ser discípulo del Señor, tiene que saber poner una línea en los temas del mundo y los temas espirituales. Alabamos al Rey. La gente del mundo, ¿verdad?, que son fanáticos del béisbol, del fútbol, esos no se andan con cosas. Estos son fanáticos. Esos sí aprendieron a aborrecer a su familia. Gloria a Dios. Cuando juega el América, cuando juegan las Chivas, cuando juegan los Rayados del Necaxa. Ah, no, ya, ese tipo ya no, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero, por poner un ejemplo, hay gente, ¿verdad?, que su casa la tienen llena de objetos relacionados con su equipo favorito, y su cuarto lo tienen pintado de amarillo, y su ropa la tienen de amarillo y con los logotipos de esos equipos. Esos son fanáticos. Alabamos al Señor Jesús. Y esos, cuando dicen va a jugar tu equipo favorito, esa gente no se anda con cosas. Hay una reunión familiar por ahí, no, y se van al estadio. Alabamos al Señor. O si no van al estadio, yo no me voy a perder el juego, el partido. Santo. Amén o no amén. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén. Ellos aprendieron a aborrecer más a sus propias familias que nosotros. Alabamos al Señor Jesús. Aleluya. Y nosotros a veces dejamos de lado al Señor Jesús, por cualquier asunto. Estoy poniendo esto de ejemplo, pero puede ser cualquier otro asunto. Una deuda, un compromiso por allá en otro lado. Amén. Entonces, para ser verdaderos discípulos del Señor, tenemos que aprender ¿a qué? A dejar, a abandonar, no a despreciar. Eso no. No debemos despreciar a nuestros familiares y amigos. Al contrario, debemos amarlos. Y siempre que haya la oportunidad de bendecirlos y estar con ellos, gloria a Dios. Pero cuando se trate del Señor,
El Señor quiere que le demos prioridades a Él, que seamos su prioridad, su número uno. En la lista de actividades, Jesucristo es el número uno. Va a haber servicio, hay que ir. Va a haber campaña, todo lo posible por asistir. Va a haber reunión en la iglesia, lo posible por ir. Mientras usted pueda ir, está bien. Usted va a ser un mejor discípulo cada vez. ¿Damos gloria al Señor? ¿Cuánto le pueden aplaudir al Señor? No sé si me pueden cambiar este micrófono, por favor. Gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor ha prometido que andemos en novedad de vida y que todo el Señor lo va a hacer nuevo para nosotros. Así que nosotros debemos enfocar nuestra mirada y nuestra atención en el Señor, en servirle. Amén. Si nosotros amamos a nuestra nueva familia, hermano, gloria a Dios, será suficiente para que nosotros estemos completos en el Señor. Nuestra familia terrenal es muy importante, pero mientras ellos quieran vivir su vida lejos del Señor, posiblemente nos van a estorbar más para servir al Señor que ayudarnos a buscar las cosas de Dios. Por eso el Señor mandó, ¿verdad?, que dejemos, que abandonemos temporalmente, momentáneamente, cualquier clase de compromiso que nos ate aún a nuestra familia carnal. Porque ellos no van a entender el cambio que Dios ha hecho en ti. No lo van a comprender. Mientras el Señor no vive en sus corazones, no pueden entenderlo. Están incapacitados para comprender eso. Debemos amar a nuestros familiares y amigos, sí. Y no debemos despreciarlos. Pero vamos a darles tiempo para que el Señor también los alcance a ellos. Vamos a dejarlos momentáneamente y concentrarnos en buscar al Señor Jesucristo como prioridad en nuestras vidas. Eso nos hará ser mejores discípulos. El segundo punto, ¿verdad?, que tomamos ahí fue que dice que usted debe tomar su propia cruz y seguir al Señor. Llevar la cruz de Cristo significa, y lo dice ahí mismo en Lucas capítulo 16, verso 25, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz representa, ¿verdad?, aquellas situaciones vergonzosas con las cuales nosotros lidiamos y con las cuales nosotros tenemos que morir. Miren, le voy a explicar esto. En el tiempo de Jesús, llevar la cruz era una maldición. Los que les hacían cargar la cruz iban llenos de vergüenza, y así pusieron a nuestro Señor Jesús en esa vergüenza, a cargar una cruz que no le correspondía, porque Él era santo, justo y bueno, y porque no había pecado en Él, no había pecado, no había maldad en Él. Pero lo hicieron pasar por este trago vergonzoso, amargo, y lo llevaron cargando su propia cruz. Alabamos al Rey. Yo no entiendo por qué los cristianos de hoy en día, en su mayoría, utilizan la cruz como un símbolo en el que ellos basan su fe y lo portan y lo cargan con orgullo. Pero la realidad es que el Señor sufrió vergüenza cargando la cruz. No debiera ser una representación limpia, ¿verdad?, de demostrarle amor al Señor, porque realmente el Señor sufrió en esa cruz. Alabamos al Señor. Es como cuando un asesino mata con una navaja o con una pistola, y nosotros agarramos la pistola y la navaja y la andamos luciendo, mira, con esta. No. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, al llevar nuestra propia cruz hacia el monte, tenemos que morir en ella como el Señor lo hizo. Y hay cosas dentro de ti y dentro de mí que nos avergüenzan. Nos avergüenza. Hay cosas en mí que, si nosotros realmente queremos ser discípulos del Señor, tenemos que aprender a matarlas, no a dominarlas. Se empieza con dominarlas, pero tenemos que matarlas, porque tenemos que morir a esas cosas
que nos avergüenzan, que nos hacen sentir mal delante de la presencia del Señor. El Señor quiere un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo digno de Él, que le alabe de corazón puro. Pero por ahí quizá haya alguien que todavía de vez en cuando se le sale una palabrota. Eso debiera darle vergüenza. Por ahí quizá haya alguien que todavía, ¿verdad?, pelea o discute mucho. Tiene un espíritu todavía que lo atormenta en su carne y necesita morir esa parte. Alabamos al Señor. Por ahí hay alguien que le gusta todavía la mentira y de pronto miente. Por ahí hay alguien que todavía le gusta burlarse de los demás, hacerlos sentir mal, hacerlos sentir menos. Todo eso tenemos que hacerlo morir en nosotros. Alabamos al Señor. En Gálatas capítulo 5, verso 19 dice así, gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y, ¿qué dice? Contiendas, disensiones, herejías. Amén. A su nombre. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son muchas cosas. Amén. Y por ahí le platicaba yo a un amigo hace unos días, ¿verdad?, que a veces hay cosas que ya las hicimos morir de estas en nosotros, pero por ahí queda algo todavía. Y estuve revisando en internet, ¿verdad?, y la gran parte de las iglesias luchan contra ciertos asuntos que son un poquito más discretos, como por ejemplo el celo, los celos. ¿Cuántos hermanos celosos hay aquí, gloria a Dios, de la esposa? O hermanas celosas del esposo, por ejemplo. Ya estoy viendo ahí que están codeándose, Padre Cristo. De acá se ve todo. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces los celos, eso es algo un poco más discreto, gloria a Dios, pero a veces que lo evidenciamos. Bueno, pues el Señor no quiere que nosotros seamos celosos hablando carnalmente, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de lo espiritual, ahí sí, pero de las cosas de la carne, las cosas que no le interesan al Señor, en esas cosas a veces nosotros todavía estamos ahí batallando. A veces nos enredamos en pleitos, por ejemplo, pleitos con alguien, y a veces no es conveniente estar en algún pleito con alguien, gloria a Dios. A veces nos enredamos en enemistades. Alguien que era nuestro amigo ahora es nuestro enemigo, y eso no es correcto. Alabamos al Señor Jesús. La enemistad no es de Dios, y si usted lo permite en su vida, está faltándole al Señor. Y dice la Escritura que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, esto es algo serio, gloria a Dios. Entonces, tomar tu cruz y seguir al Señor representa tomar nuestra cruz. ¿Con qué batallas? Gloria a Dios. Mire, nadie se conoce mejor a sí mismo más que cada uno de nosotros, a nosotros mismos. Nadie. Por más que alguien sea muy evidente en algo, hay cosas internas en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que solamente nosotros las conocemos. Y si no se las entregamos al Señor, si no le decimos: Señor, aquí está esta parte de mi vida, toma control en ella, nadie le va a poder ayudar nunca. Nadie. Solamente el Señor Jesús. Y ¿saben una cosa? Él quiere ayudarnos, porque Él es nuestro rabí, Él es nuestro maestro. Y la Biblia dice que Él en nada pecó, que Él en nada falló.
Y ¿saben una cosa? Dijo el Señor, también mayores cosas que yo, ustedes podrán hacer. Y también dijo, no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes. ¡Aleluya! Pero tienen que aprender a tomar su propia cruz y llevarla, cárguenla y llévenla al monte. Y allí tienen que morir aquello que les estorba para ser mejores discípulos. Entonces van dos cosas. Número uno, aborrecer o abandonar temporalmente, parcialmente, todo lo del mundo. Y eso implica a nuestros familiares y amigos cercanos, temporalmente. El tercer asunto que noté ahí donde estábamos leyendo ahorita es, ¿verdad?, que nosotros debemos tener la capacidad de hacer un cálculo de cómo será nuestra vida cristiana. Es decir, usted debe conocer bien sus cualidades, sus destrezas, pero también debe conocer sus debilidades. Amén. Eso es bien importante si nosotros queremos ser buenos discípulos del Señor, porque algunos dicen, ¿verdad?, bueno, yo voy a seguir al Señor, pero no hacen este cálculo. Incluso yo me he fijado que la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo bautizan a los nuevos creyentes, a las personas que quieren servir al Señor, los bautizan casi inmediatamente, a unos días de haber aceptado en su corazón al Señor. Yo creo que eso es incorrecto, creo que es un error. Creo que el discipulado lleva un proceso en el cual las personas tienen que ir creyendo y tienen que ir dejando poco a poco algunas cosas, pero la decisión de seguir al Señor, eso es lo importante. Pero una vez que la persona decide seguir al Señor, podemos ayudarla a crecer en gracia, podemos ayudarla a que siga aprendiendo y siga creciendo en el Señor. Aquí en la iglesia algunos hermanos me han dicho, no, pastor, usted parece que no quiere que nadie se bautice. El que le pone más peros para que se bautice es usted. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Es que me gusta que los hermanos permanezcan. Hasta el día de hoy, de los hermanos que hemos bautizado, gracias a Dios, no se nos han ido al mundo. Se han cambiado algunas otras congregaciones, pero gloria a Dios, siguen buscando al Señor, y eso es algo bueno. Quiere decir que hubo buenos cimientos. Amén. Pero lo ideal, ¿verdad?, es que no se nos retire ningún hermano de la iglesia. Es más, si fuera por cuestiones de trabajo, de cambio de domicilio, aún debiéramos tener alguna forma de cómo poder llegar a esos hermanos y que la obra siga creciendo. Amén, gloria a Dios. Porque así es el Señor. El Señor puede cubrir cualquier necesidad si nosotros le pedimos. Entonces, el bautismo es algo muy importante y debe venir de un arrepentimiento sincero. Entonces, para que alguien se bautice, debe primero convertirse en un candidato al bautismo. Los últimos hermanos que se bautizaron aquí en la congregación duraron como 4 años en proceso, gloria a Dios. Pero era algo que nosotros queríamos y ellos también lo quisieron. Amén. Y yo les dije, tienen que resolver algunas cosas. Primero estuvimos trabajando, gloria a Dios. Y quiero decirles que es más bonito, es más hermoso cuando hay una preparación. Y aún así, si nos preparáramos mucho, de todas maneras el enemigo siempre va a intentar derribarnos, siempre va a intentar destruirnos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero entre mejor preparados estemos, creemos que es mejor. Amén. Ahora, otra cosa, una vez que venga el Espíritu Santo en el bautismo, empieza una vida diferente. Porque mientras éramos oyentes y no estábamos sellados con el Espíritu Santo, mirábamos las cosas como oyentes, ¿amén? Como alguien que escucha y mira cosas buenas, bonitas. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos pone el sello y nos marca que somos propiedad de Él, y eso es en el bautismo, porque dice la Biblia que adquieres el don del Espíritu Santo, y dice la Escritura, en esto conoce el Señor a los que son suyos, los sella. De ahí para adelante la situación se pone difícil para los creyentes y el enemigo los pone en la mira. Entonces el enemigo siempre va a tratar de noquear y de sacar de la jugada a los hermanos recién bautizados, aquellos que se acaban de comprometer. Entonces hemos visto, ¿verdad?, en esta trayectoria de casi 11 años ya de ministerio, que el enemigo ataca primero a los recién bautizados, aquellos que tienen 1 año, 2 años, 3 años en el camino de Dios. Los ataca constantemente. Pero hay hermanos que ya son un poco más adultos y que han buscado al Señor y tienen más madurez. Hermanos que ya tienen 5 o 10 años sirviendo al Señor.
Y vemos, ¿verdad?, que ellos han pasado algunas pruebas, han pasado algunas tentaciones y las han vencido y ahora han crecido en el Señor. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis, fortalezas que tenemos contra debilidades que tenemos. Entonces, si usted tiene una debilidad, pero tiene una fortaleza, por decir, voy a decir, bueno, la fortaleza mía es que soy muy persistente. Eso es una gran virtud para un cristiano, porque en esta carrera la persistencia es de lo más importante. Porque cuando venga el desánimo, cuando venga la tristeza, la angustia, la persistencia va a hacer que usted siga adelante y siga adelante y siga adelante y va a lograr salir de la prueba. Eso es una gran fortaleza. Pero tal vez tenga una debilidad que supera su capacidad de persistir. A lo mejor alguna atadura, algún vicio fuerte. A lo mejor ya hay una situación espiritual que ya le impide por sus propias fuerzas salir de aquel abismo, de aquel hoyo profundo. Entonces allí se necesita un proceso diferente al solamente querer hacer la voluntad de Dios. Y normalmente le toma más tiempo a un hermano, ¿verdad?, que tiene ese tipo de ataduras, soltarse o liberarse de esas cosas. Ser libre sí se puede, pero es un proceso. El discipulado es un proceso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y número 4, ¿verdad?, que estuvimos leyendo en estos versículos, en el número 4 que encontramos, ¿verdad?, de estos principios, sería que usted tiene que renunciar a todo lo que posee. Hermano, cuando leemos, ¿verdad?, que queremos ser discípulos del Señor, pero ya analizamos bien, ¿verdad?, que se nos hace difícil renunciar a todo lo que poseemos. Marcos capítulo 10, verso 17, hay una enseñanza ahí de un joven muy rico. El Señor le dijo: ¿tú quieres seguirme? Sí, pues ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y entonces me puedes seguir. Y dicen que aquel joven rico se entristeció. Tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de hacer aquello. Y hay cosas que no queremos todavía dejarlas porque no queremos renunciar a todo lo que poseemos. O incluso hay hermanos, ¿verdad?, que tienen buenas finanzas, buenos negocios, gloria a Dios, pero no se han atrevido todavía a darle algo de eso al Señor. Amén. En esta situación, los primeros discípulos, dice en Hechos 2:45 al 47, que vendían todas sus propiedades y las traían a los pobres, o se las daban a los pies de los apóstoles para que ellos administraran al pueblo. Paz de Cristo. Algunos han dicho es que eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos, pero es la misma palabra. Y algunos se refugian en eso de que eran otros tiempos, pero la realidad, hermanos, es que el Señor lo que está valorando allí es nuestra capacidad de decir: me despojo, me desprendo de todo lo que tengo. Tal vez no sea necesario en este tiempo que venda su casa y venda sus carros y lo regale a los pobres, porque realmente necesitamos primero proveer para nosotros, proveer para nuestros hijos, proveer para la congregación. Es muy importante que los hermanos aprendan a dar sus diezmos, sus ofrendas, que es el único sostenimiento que la iglesia necesita. Alabamos al Señor. Para poder construir un templo no se necesita andar vendiendo tamales por la calle, siempre se los he dicho. Y sin embargo, a veces es necesario, y las iglesias entran a esos métodos, ¿verdad? Porque muchos hermanos no quieren despojarse ya ni siquiera de todo, de una parte nada más, gloria a Dios, de una parte, gloria a Dios, de algo que es del Señor y se lo estamos quitando al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Aprender a ofrendar generosamente es importante. Si alguien dice es que yo no entiendo el diezmo todavía, aquí no obligamos a nadie a dar el diezmo. La mayoría de las iglesias lo ponen como algo prioritario y los enlistan a los hermanos. Nosotros no, nosotros creemos que el diezmo es algo bueno, pero para aquel que lo practica con fidelidad a Dios. Y Dios lo honra y lo bendice. Se cumple la Escritura, hay promesas de parte de Dios. Pero lo justo sería que si alguien no está comprometido con Dios de esa manera, al menos, ¿verdad?, ofrende generosamente, como dice la Escritura. No venir, ¿verdad?, y dar una cantidad mínima de unos pesos que a veces los tiramos, hermano, a veces los dejamos por ahí, porque no nos gusta andar cargando con unos cuantos pesos. Pero cuando lo damos en la iglesia sentimos que damos mucho.
Los hermanos no les gusta renunciar a ciertos lujos. Amén o no amén. A mí me ha tocado hermanos que les recomendaron asistir a esta iglesia por carta. Y cuando han llegado y han visto que tenemos bancas de madera, que se pueden ensuciar los zapatos porque no hay piso, gloria a Dios, de repente me entero de que ya se cambiaron a otra iglesia, gloria a Dios, una iglesia donde tienen aire acondicionado, donde pueden traer limpiecitos sus zapatos, Padre Cristo, donde, gloria a Dios, no están en bancas de madera, sino que tienen sus asientos, ¿verdad?, reclinables y toda la cosa, gloria a Dios. Qué bueno que hay iglesias que han logrado llegar a ese punto, gloria a Dios, de comodidad. Pero la realidad es de que, hermanos, tenemos que entender que los lujos o las cosas que nosotros tenemos personales no deben ser un factor para que eso altere nuestra convivencia en la iglesia, nuestro compromiso de servir a Dios. No, el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía nada, ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. No había nada. Entonces nosotros debemos de entender que si Dios nos ha dado algo y padecemos alguna necesidad, pero en las cosas de Dios tenemos que aprender a ser sufridos también. ¿Damos gloria al Señor Jesús? Amén. Claro que hay que procurar, ¿verdad?, aumentar los bienes del Señor también. Hay que procurar arreglar la casa de Dios. Pero si no hay de momento, nosotros tenemos que estar cómodos así, sirviendo al Señor. No poner nuestra atención en cosas carnales, en cosas de este mundo, sino nuestra atención en las cosas del Espíritu. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor y decirle gracias, Señor Jesús, por tu amor en mi vida? Algunos hermanos no quieren renunciar a ciertos sacrificios, gloria a Dios, como ayudar al prójimo, por ejemplo. Algunos hermanos no quieren renunciar en la ayuda al prójimo, gloria a Dios, algunas cosas. Es importante, gloria a Dios, que aprendamos todo esto. Hermano, gloria a Dios. Bueno, hay cosas, hermanos, que en su momento van a llegar, gloria a Dios. Pero hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, los hermanos de ahora no asisten a los cultos si no tienen carros. ¿Qué quedaron tan serios? Padre Cristo. La mayoría, no todos. Pero hay algunos hermanos, ¿verdad?, que ya no les gusta andar en camión. Yo me he fijado en eso. Que si se les descompone el carro, ahora esas son las cosas que nos dicen. Es que no fui al culto porque se me descompuso el carro. Amén. Se pudo haber venido caminando. La ciudad no está tan grande, hermano. No hace falta hacer ejercicio, no hace falta caminar, hermano. Gloria a Dios. Se pudo haber venido en camión. Pero ese es el pretexto de la generación de hoy en día, no de esta iglesia. ¿Por qué no fuiste a la fraternidad? Es que las llantas de mi carro no sirven. Gloria a Dios, a veces no hacemos lo posible, gloria a Dios, por hacer pues realmente un sacrificio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Que algunos hermanos creen que la salvación es colectiva. Y la Biblia no dice así. La salvación es individual, es personal. Entonces a veces se enferma un miembro de la familia y toda la familia no asiste al servicio. Alguno de los miembros está incapacitado para ir al servicio y toda la familia no va a la iglesia. Paz de Cristo. Antes no era así. A mí me enseñaron de chiquito, ¿verdad?, que si yo me enfermaba me quedaba en casa, pero mis papás se iban al culto. Asistían con fervor a buscar al Señor, pero van cambiando los tiempos y nos vamos metiendo a veces en ideología o cosas que no deben aplicar así en nuestra vida. Renunciar a todo lo que poseemos, hermano, es una palabra fuerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. El darle prioridad al Señor antes que a otros asuntos es algo fuerte, gloria. Yo voy a terminar, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, gloria a Dios, debemos entender esto. Ahora, si nosotros analizamos en las iglesias, gloria a Dios, también hay muchos cristianos, ¿verdad?, que si la iglesia no tienen buen instrumento de sonido o buenos músicos, no les gusta la iglesia. Paz de Cristo. No les gusta la iglesia. Y tenemos también el caso de los músicos. También voy a hablar un poquito sobre el ministerio de la música. Gloria a Dios. Porque los músicos, si no tienen un buen equipo, no quieren servir. De esta generación, no estoy diciendo que de esta iglesia, amén, de esta generación, amén.
los músicos de esta generación, aprendieron a tocar, pero no aprendieron a adorar. Y si no tienen un buen equipo, no quieren tocar. Y andan luciendo los equipos. No, ¿qué guitarra compraste? No, que la Fender, que no sé qué, que me costó $1,000. Y así, hermano, gloria a Dios. Y si no traen esos instrumentos nuevos, de calidad, de lujo, no quieren tocar. Alabamos al Señor. Necesito tener una buena batería para poder tocar. No, hermano, gloria a Dios. Un buen sonido, un buen cantante. Gracias a Dios aquí el Señor nos ha dotado, nos ha dado de buenos cantantes. Dios los bendiga a los músicos y buenos músicos también. Pero sirva esto de ejemplo, porque lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es nuestra intención de adorar, nuestra forma de hacer las cosas para Él. Es lo que Dios valora en cada uno de nosotros. No lo lujoso que se ve el equipo, no la calidad de un instrumento. Alabamos al Señor Jesucristo. Ahora, ya voy a terminar, gloria a Dios, pero quiero decir algunas cosas que encontré aquí buenas. Mire, por ejemplo, algunas cualidades de los discípulos de Jesús, y esto fue algo que el Señor tuvo que haber observado, y lo quiero decir porque si usted quiere ser un buen discípulo, necesitaría usted tener estas cualidades que el Señor encontró en sus discípulos, que luego los llevó al apostolado. Por ejemplo, ellos eran entregados, ellos tenían mucha sinceridad, ellos eran de carácter, ellos eran comprometidos, ellos eran valientes, ellos eran seguros de sí mismos, ellos eran generosos, ellos tenían iniciativa, ellos tenían pasión, ellos querían servir, ellos mostraban entusiasmo. Gloria a Dios. Si queremos ser buenos discípulos del Señor, alguna de estas cosas que dije, si usted las tiene, desarróllelas para el Señor. Si a usted le gusta servir, sirva. Si usted es apasionado en el Señor, apasionese de las cosas de Dios. Si usted es sincero, busque con sinceridad a Dios y otros van a aprender de su sinceridad. Si usted es muy entregado a lo que hace, entréguese también en la obra y otros van a ver eso. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor está buscando discípulos que le sigan. Ahora, ellos todavía tenían que aprender algunas cosas espirituales. Por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo, ellos todavía necesitaban aprender a orar, necesitaban aprender a obedecer, necesitaban aprender a amar la obra de Dios por sobre todas las cosas. Ellos necesitaron también aprender acerca del amor y acerca de discernir. Juan capítulo 13, verso 35, hasta aquí voy a dejar, si pueden ponerse en pie, hermanos, gloria a Dios. San Juan capítulo 13, versículo 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo los he amado, así también se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Quiero que repita esta frase conmigo. En esto conocerán que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Me hubiera gustado profundizar en el tema del amor, pero ¿saben qué? Lo voy a dejar pendiente para la próxima actividad, para el próximo domingo. Vamos a hablar de la profundidad del amor, porque si usted quiere ser un buen discípulo del Señor, si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor, necesita comprender algunas características del amor. Amén. Usted necesita entender que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Son cosas que necesitamos aprender si queremos realmente ser discípulos del Señor. Porque la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Así que el que quiere ser un verdadero discípulo del Señor tiene que fundamentarse en estos principios que dijimos, pero también en el amor. Porque dice la Biblia que en esto vamos a conocer quién es realmente un verdadero discípulo.